Déjanos escuchar tu voz. Hagamos equipo con la unión de usuarios y busquemos juntos la solución a los problemas de tu comunidad. Ahora estamos en Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano. Saludo con gusto a Ignacio Peinado, pues titular de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Karina. Feliz año. Gusto saludarte igualmente. Feliz año nuevo a ti y a todas las personas que nos escuchan, a todo el equipo de Contacto. Muchas gracias por los espacios que hemos tenido aquí con todo su equipo. Gracias por la oportunidad, Karina. No, gracias por la colaboración, Nacho, y bueno, lo mejor para ti, para todos los que sean parte de la Unión de Usuarios. Pues mire, esto de lo que vamos a hablar, pues el 8 de enero se compartía pues este tema por parte del gobernador con el objetivo de mejorar y ampliar el servicio. Pues en el estado se tiene esta estrategia de movilidad que planea para sumar alrededor de 125 unidades tipo van, así como allá en el centro del país o de otras zonas, como transporte público, esto en zonas de mayor densidad poblacional. El argumento, bueno, es una posibilidad como parte de la estrategia para mejorar, decíamos, la movilidad, pero también por la falta de camiones, nos decía, en el mercado, y están analizando este tema. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas, Nacho? Sí, Karina, de entrada partimos de que es obvio la ausencia de unidades, el déficit de unidades para la prestación del servicio público de transporte público. Hay un déficit muy marcado que se traduce en frecuencia muy prolongada. Sí. Y en ese tenor siempre es importante que se integren unidades para atacar ese problema real que tenemos particularmente aquí en Hermosillo. Y es cierto que prácticamente en todo el estado donde hay transporte público. Creo firmemente también que debe de analizarse y que es temporal, de acuerdo a lo que ha expresado el gobernador, mientras que se producen camiones y van adquiriendo. Esperemos que así sea realmente. Nosotros consideramos que el tema de los combis, de las van, sí pueden ser una buena alternativa para lugares donde hay menos aforo, donde hay menos movilidad, municipios más pequeños, no así la capital de Hermosillo, del estado, como Hermosillo, donde el aforo es mucho más demandante, es mayor movilidad. Y justamente, Karina, de lo que escuchamos, que son como, lo están planteando como rutas alimentadoras de las orillas de la periferia a ciertos troncales, pues justamente en la periferia, en las orillas de la ciudad, es donde hay mayor demanda de servicio de transporte público. Entonces, si en este momento pasa el transporte público, el camión con mayor capacidad para que suba mayor número de personas, viene llenísimo, queda gente todavía en la parada, sobre todo en las horas pico. No me imagino con las combis, donde se reduce evidentemente el número de usuarios al interior. Entonces me preocupa esa parte. Entonces, pero evidentemente nosotros esperaríamos que en todo caso estas combis se sumen a los recorridos ordinarios para que aquellos unidades de transporte que dejó usuarios porque se llenó el camión, pues evidentemente pueda pasar a hacer los mismos recorridos las combis, pero no en una línea alimentadora, porque sí veo una situación que va a ser desfasada la demanda y se van a quedar cortos en cuanto a la capacidad de las combis. También veo que están más diseñadas este tipo de combi para que se diera una alternativa dentro del sistema de transporte público como un taxi colectivo, dadas las condiciones de las vans o de las combis, pero creo firmemente que aquí se requiere camiones con mayor, como los que hay actualmente, con mayor capacidad, e inclusive pensar en camiones más grandes, ¿no? Oye, Nacho, es que a lo mejor nos sale más caro el caldo que las albóndigas, como decimos, ¿verdad? Porque, bueno, que no sé, obviamente una unidad debe ser mucho más cara y es una... si sobrara el dinero y si estuviéramos como que en un número considerado pues ya suficiente de unidades, pues es como que esto sería, bueno, podemos darnos el lujo, ¿no? En Hermosillo, pero como dices, no, aquí el problema de verdad son las unidades, faltan unidades,
Y pues sí, si así con la capacidad que tienen en teoría para 40, 50 personas, pero les meten 80 a las unidades, Así pues es. imagínate cuántas personas no se van a quedar fuera. Y luego está el otro tema, pues tienen que también tener con un seguro. El tema de la inseguridad son, en el centro del país, ¿cuántos asaltos no se dan en este tipo digo, en cualquier situación, no? Pero también ver el tema de seguridad, las cámaras tendrían que traer también cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es ante una crisis y una situación tensa como la que hoy se tiene del déficit de unidades, evidentemente son medios que esperemos y que van a abonar, van a ayudar, pero sí creo, y a lo que me estoy refiriendo, que en un esquema integral creo firmemente que sería otra la posibilidad, no a través de este mecanismo. Ante el problema que hoy tenemos, lo que llegue es bueno, estamos de acuerdo, por el déficit de unidades y por las deficiencias del servicio, es suma, pero sí creo que pensar en un proyecto de mayor integración ante la realidad que hoy se tiene, pues creo que se debió haber pensado también, o se debe de pensar en el corto plazo, integrar unidades realmente con la capacidad que debemos circular, e inclusive pensar en otras más de mayor cobertura, de mayor tamaño, justamente para que, si la pretensión es que sean líneas alimentadoras a troncales, pues justamente se debe pensar en unidades mucho más grandes. Sí, yo creo que antes de esto, de hacerlo a lo mejor como algo que pudiera ser muy mediático, el tema porque causa mucha polémica, el simple anuncio en las redes sociales del gobernador, hay muchas cosas antes y creo que no es la solución completa. Yo no soy experta en el tema de transporte, pero bueno, como lo escuchamos, lo leemos y lo hemos hablado mucho, pero antes de eso está el número de las unidades que ya sabemos que no son suficientes, está el deficiente, que es deficiente el servicio, el tema de cobro electrónico que no se ha solucionado al 100%, el tema de las tarjetas que también está pendiente, el tema y errores y mejoras que se pueden hacer a la aplicación en el GPS o en el tema de también la atención a los usuarios por parte de los operadores. Está el tema de la inclusión, Nacho, también hablábamos con la comunidad ciega y débil visual, en qué momento se va a hablar también, no solamente para las personas que pues tienen o se mueven a través de una silla de ruedas o tienen alguna discapacidad, sino también aquellas que tienen una debilidad visual. Entonces faltan muchísimas cosas. Es una solución integral la que se tendría que dar. Y antes de ver el tema, pues yo creo que de las combis, lo cual puede ser interesante, como para ciertos puntos, yo creo que Hermosillo es como un hecho aparte. O sea, se tendría que tratar de manera como lo que es, una situación compleja. Y lo que sí sabemos, Nacho, es que el compromiso del gobierno para este año, o uno de sus líneas de trabajo para este año que tendrán que ser exhaustivas para cuando lleguemos a septiembre, son resultados en el transporte, porque yo recuerdo que ese fue el compromiso en las líneas o en el informe que dio en septiembre pasado el gobernador. Sí, justamente tiene un gran reto el gobierno del estado en materia de transporte, debe de buscarse realmente cómo buscar un equilibrio, cómo ser integrador a todos los usuarios, incluyente, como bien dices, en todos los sentidos, un servicio eficiente, que sea seguro. Entonces, se deben de establecer las líneas para llegar a mejor puerto en el sistema de transporte público. Estamos ciertos que no es de la noche a la mañana, pero sí se debe de hacer un planteamiento sólido que se vaya caminando a un sistema de transporte público más integral, más humano, ¿no, Karina? Más sensible en términos de que a quien le estás prestando el servicio son a usuarios, a usuarios que en este momento, por lo menos por necesidad, tienen que utilizar el medio de transporte público, pero también pensar en el día de mañana que quien hoy tiene un carro pueda eventualmente dejarlo para subirse a una unidad. Yo creo que se tiene que pensar en esa perspectiva del transporte público, pero atendiendo la realidad que hoy tenemos en su justa dimensión. Entonces sí es un gran reto el que se tiene en el tema de transporte público y que todos debemos de participar. Las autoridades tienen la mayor responsabilidad, sin duda alguna, los actores dentro del sistema de transporte público, pero también nosotros como los usuarios, como personas que utilizamos este medio, también debemos estar muy atentos, y como estos ejercicios, Karina, donde la intención es que se escuche y que se planteen
programas, políticas realmente para beneficiar a los usuarios. Sí, yo creo que ya, bueno, más que las combis ya sería más bien regular el tema de los taxis colectivos. Ya existe esto, o sea, no son vans, pero son taxis en los que van 4 personas, 3 personas, 4 personas. Y entonces ya está, yo creo que hay que pues regularlo más bien. Porque se tiene que ver ese tema en la legislación actual, en la ley 149 del transporte público, habla del transporte de alquiler y tiene el tope hasta 5 personas, que estamos evidentemente viendo que son los taxis, pero creo que se debe de ver el colectivo y creo que las vans sería una posibilidad de una integración, otra alternativa. Más adelante o en municipios chicos. Así es. En municipios chicos, pues que haya este servicio regulado, obviamente, por parte de la autoridad. Inclusive en la propia ciudad, pero rutas establecidas, definidas. Hermosillo también está creciendo mucho. Entonces hay que buscarse la manera donde no se tiene una cobertura que eventualmente podría dar el servicio colectivo. O sea, no se puede sustituir una van, un camión urbano por una van, es lo que queremos decir. No es que no funcione, pero para ciertos sectores, pero no para las necesidades ahorita de Hermosillo. Correcto, eso es lo que resumo yo en lo que nos compartía Ignacio Peinado Luna. Nacho, teléfono de la Unión de Usuarios. 6621-50-2080, Karina, que estamos. Muy bien, Nacho, feliz año para todos. Gracias por tu colaboración en este martes. Un abrazo. Gracias, Ignacio Peinado.